El calor sofocante de Oaxaca parecía adherirse a la piel de Marta Salas mientras caminaba por las calles empedradas del centro histórico. A sus 19 años, Marta era conocida en su pequeño barrio de Santa Lucía por su devoción religiosa y su carácter reservado. Hija única de doña Concepción, una viuda respetada que vendía rebozos en el mercado local, Marta había crecido entre el olor a copal y las imágenes de santos. Aquella tarde de julio, el cielo amenazaba tormenta. Las nubes grises se acumulaban sobre los tejados coloniales mientras Marta regresaba de la universidad donde estudiaba enfermería. Su rutina era invariable: clases por la mañana, ayudar a su madre en el mercado por la tarde y asistir a misa al anochecer. Su vida transcurría entre libros de anatomía y oraciones, sin espacio para las distracciones típicas de su edad. «Marta, espera». La voz de Elena, su compañera de clase, interrumpió sus pensamientos. Elena era lo opuesto a Marta: extrovertida, moderna y siempre dispuesta a probar cosas nuevas. «¿Vienes con nosotros a la fiesta de Diego este viernes? Va a estar todo el grupo». Marta negó con la cabeza como siempre. «Tengo que ayudar a mi mamá, y después hay novena en la iglesia». Elena puso los ojos en blanco. «Siempre tienes excusas, Marta. La vida no es solo estudiar y rezar. Un día te vas a arrepentir de no haber vivido más». Las palabras de Elena resonaron en la mente de Marta mientras continuaba su camino. No era la primera vez que escuchaba comentarios similares. Incluso el padre Joaquín, el párroco de la iglesia de Santa Lucía, le había sugerido sutilmente que socializar más no sería pecado. Al llegar al mercado, encontró a su madre sentada en su puesto habitual, rodeada de coloridos textiles. Doña Concepción levantó la mirada y sonrió al ver a su hija. «¿Cómo te fue hoy, mijita?», preguntó mientras acomodaba un rebozo de seda roja. «Bien, mamá. Tuvimos práctica de inyecciones». Marta dejó su mochila bajo el mostrador y comenzó a ordenar la mercancía. El puesto de doña Concepción estaba ubicado en un rincón privilegiado del mercado, cerca de la entrada principal. Los turistas extranjeros solían detenerse allí, atraídos por la calidad de sus tejidos y por la amabilidad de la vendedora. Ese día, un grupo de estadounidenses examinaba con interés los rebozos, mientras Marta los atendía en su inglés básico. Entre los turistas había un hombre que llamó su atención, no por su atractivo, sino por la intensidad de su mirada. Tendría unos 40 años, cabello entrecano y una cicatriz apenas visible que cruzaba su ceja izquierda. A diferencia de sus compañeros, que conversaban animadamente, él permanecía en silencio, observando no los textiles, sino a Marta. «This one is handmade by women from Teotitlán», explicó Marta, mostrando un rebozo negro con diseños geométricos. El hombre sonrió sin apartar su mirada de ella. «Es hermoso como tú», respondió en un español perfecto, para sorpresa de Marta. Algo en su voz, en su acento extraño, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de la joven. El hombre compró el rebozo más caro sin regatear, y al pagar, sus dedos rozaron intencionadamente la mano de Marta. Eran fríos, inusualmente fríos para el calor que hacía. «Me llamo Robert Warren. Estaré en la ciudad unos días investigando para un libro sobre tradiciones mexicanas. Quizás podrías ayudarme». Antes de que Marta pudiera responder, doña Concepción intervino. Había estado observando la escena con creciente incomodidad. «Mi hija estudia y trabaja, señor. No tiene tiempo para más compromisos», dijo con firmeza, colocándose junto a Marta. Warren sonrió de nuevo, esta vez dirigiéndose a la madre. «Por supuesto lo entiendo. Solo pensé que alguien tan conocedora de las tradiciones locales podría orientarme». Sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y se la extendió a Marta. «Si cambias de opinión, estoy hospedado en el Hotel Casona Oaxaca». Después de que los turistas se marcharan, doña Concepción regañó a su hija. «No me gusta cómo te miraba ese hombre, Marta. Hay algo extraño en él».
Prométeme que no te acercarás. Marta asintió distraídamente, pero la tarjeta que había guardado en el bolsillo de su falda parecía quemar a través de la tela. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Marta observó la tarjeta a la luz de su lámpara. Doctor Robert Warren, antropólogo, Universidad de Massachusetts. Debajo había un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. ¿Qué podría tener de malo ayudar a un académico con su investigación? Además, sería una oportunidad para practicar inglés, algo que necesitaba para su carrera. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero la presencia de Warren se hizo notar en la vida de Marta. Lo veía ocasionalmente en la plaza, tomando notas en una libreta mientras observaba a los transeúntes. Una tarde lo encontró en la biblioteca universitaria, revisando antiguos documentos sobre rituales zapotecos. «Nos encontramos de nuevo», dijo él, sin levantar la vista de sus papeles. «¿Has considerado mi propuesta?» Marta, que había entrado a buscar un libro para un trabajo, se sobresaltó. No esperaba verlo allí. «No, no puedo. Mi madre no aprobaría que hablara con extraños». Warren sonrió con condescendencia. «Ya no eres una niña, Marta. Tienes edad suficiente para tomar tus propias decisiones». Cerró su libro y se acercó a ella. «Estoy investigando rituales de fertilidad prehispánicos. Hay evidencia de ceremonias que se realizaban en cuevas sagradas cerca de aquí. Creencias que la Iglesia intentó erradicar, pero que siguen vivas en las tradiciones populares». Algo en su tono, en la manera en que pronunciaba cada palabra, ejercía una extraña fascinación sobre Marta. Se descubrió a sí misma aceptando encontrarse con él al día siguiente, en un café céntrico donde seguramente habría gente. Al regresar a casa, la culpa la invadió. No solo estaba desobedeciendo a su madre, sino que sentía que estaba traicionando sus propios principios. ¿Por qué había aceptado? ¿Qué había en ese hombre que despertaba su curiosidad de manera tan intensa? Esa noche, por primera vez en años, Marta no pudo dormir. Se revolvía en la cama, acosada por sueños fragmentados donde aparecían cuevas oscuras, rituales antiguos y la mirada penetrante de Warren. En uno de esos sueños se veía a sí misma recostada sobre una piedra ritual, mientras figuras encapuchadas murmuraban cánticos en una lengua desconocida. Warren estaba entre ellos, pero su rostro cambiaba, transformándose en algo no del todo humano. Despertó sobresaltada, empapada en sudor frío a pesar del calor de la noche. Un trueno retumbó en la distancia, anunciando la tormenta que llevaba días formándose. Marta se levantó y fue hasta la pequeña capilla que tenían en casa, donde una imagen de la Virgen de la Soledad, patrona de Oaxaca, presidía un altar con veladoras y flores frescas. «Protégeme», susurró mientras encendía una vela. No sabía exactamente de qué pedía protección, pero un presentimiento oscuro se había instalado en su corazón. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. La lluvia caía con fuerza sobre los tejados, convirtiendo las calles en pequeños ríos. Marta decidió no acudir a la cita con Warren. Fuera lo que fuese que la había impulsado a aceptar, la luz del día y la tormenta habían disipado ese extraño hechizo. Sin embargo, al salir de su clase de farmacología, se encontró con una sorpresa desagradable. Warren la esperaba bajo un paraguas negro, recostado contra un árbol en el campus. «Esperaba verte en el café», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supuse que la lluvia te habría retrasado». Marta sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo sabía que estudio aquí? Oaxaca es una ciudad pequeña y yo soy bueno investigando». Warren se acercó, invadiendo su espacio personal. «Tengo algo que mostrarte, algo que te interesará especialmente a ti, con tu particular devoción». Antes de que Marta pudiera protestar, Warren sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un paño de seda roja. Al descubrirlo, Marta contuvo la respiración.
Era una figura tallada en obsidiana, tan antigua que sus bordes estaban suavizados por el tiempo. Representaba a una mujer embarazada, con rasgos que mezclaban lo humano y lo animal. La Madre Oscura, explicó Warren, una deidad zapoteca de la fertilidad y el inframundo. Se creía que podía conceder hijos incluso a las mujeres estériles, a cambio de un sacrificio. No debería mostrarme esto, murmuró Marta, pero no podía apartar la mirada de la figura. Había algo hipnótico en sus formas redondeadas, en la manera en que la luz se reflejaba en la superficie negra de la piedra. «Tócala», insistió Warren. «Siente su poder». Como en un trance, Marta extendió su mano. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con la obsidiana, una sensación eléctrica recorrió su brazo. La figura parecía vibrar, calentarse bajo su tacto. Y entonces, por un instante, creyó ver que los ojos de la estatuilla brillaban con luz propia. Aterrada, Marta retiró la mano y dio un paso atrás. «Tengo que irme», dijo con voz temblorosa. «Por favor, no me busque más». Warren envolvió nuevamente la figura y la guardó. Su expresión se había endurecido. «Es tarde para eso, Marta. Ya has sido elegida». Las semanas posteriores al encuentro con Warren fueron extrañas para Marta. El antropólogo parecía haber desaparecido de Oaxaca tan misteriosamente como había llegado. Nadie en el Hotel Casona recordaba a un huésped con ese nombre, y cuando Marta intentó buscar información sobre él en Internet, no encontró ningún Robert Warren asociado con la Universidad de Massachusetts. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Comenzó a tener sueños recurrentes, donde aparecía la figura de obsidiana, cada vez más grande, hasta convertirse en una entidad viviente que la perseguía por laberintos subterráneos. En otros sueños, se veía a sí misma embarazada, con el vientre enormemente distendido, mientras voces ancestrales cantaban a su alrededor. Estos sueños la dejaban exhausta, con un sabor metálico en la boca y un dolor sordo en el bajo vientre. Pero más allá del cansancio físico, Marta experimentaba cambios en su personalidad. Ya no encontraba consuelo en la oración, y la imagen de la Virgen que antes la reconfortaba, ahora parecía mirarla con reproche. Las misas dominicales, antes el punto culminante de su semana, se habían convertido en una tortura. Sentía náuseas al entrar en la iglesia, y el olor del incienso, antes agradable, ahora le provocaba arcadas. Su madre notaba estos cambios con creciente preocupación. Una noche, mientras cenaban en silencio, doña Concepción dejó su cuchara y miró fijamente a su hija. «¿Qué te está pasando, Marta? Ya no eres la misma». Marta levantó la vista de su plato, que apenas había tocado. ¿Cómo explicarle a su madre lo que ni ella misma entendía? ¿Cómo hablarle de Warren, de la estatuilla, de los sueños que la atormentaban? «Estoy cansada, mamá. Los exámenes, el trabajo, todo junto». Doña Concepción no pareció convencida. «He notado cómo te miran las vecinas. Hay rumores, Marta». «¿Rumores? ¿Sobre qué?» «Sobre ti y un hombre mayor. Dicen que te vieron con él en la universidad». Marta sintió que el color abandonaba su rostro. «No es lo que piensas. Era un investigador, un antropólogo. Solo me hizo algunas preguntas sobre tradiciones locales». «¿El mismo extranjero del mercado?» «Te advertí sobre él, Marta. Hay algo malo en ese hombre. Lo sentí desde el primer momento». La conversación terminó ahí, pero Marta sabía que su madre tenía razón. Había algo profundamente perturbador en Warren. Algo que iba más allá de su interés académico por los rituales antiguos. Al día siguiente, Marta decidió faltar a clases. En lugar de ir a la universidad, tomó un autobús hacia Monte Albán, el antiguo centro ceremonial zapoteco situado en las afueras de la ciudad. No sabía exactamente qué buscaba allí, pero sentía una necesidad imperiosa de conectar con ese pasado que Warren había mencionado. El sitio arqueológico estaba casi desierto a esa hora temprana. Marta caminó entre las estructuras de piedra, sintiendo el peso de los siglos sobre ella.
Se detuvo frente a una estela que mostraba figuras danzantes, posiblemente sacerdotes o gobernantes. «Buscas respuestas en el lugar equivocado», dijo una voz a sus espaldas. Marta se giró, esperando encontrar a Warren, pero quien le hablaba era una anciana de rostro arrugado como corteza de árbol. Vestía ropas tradicionales y llevaba el pelo recogido en una trenza gris que le llegaba hasta la cintura. «Disculpe, lo que buscas no está aquí, en este lugar para turistas», continuó la anciana en un español mezclado con palabras zapotecas. «Lo que te ha marcado viene de más abajo, de donde los antiguos enterraban a sus muertos y hacían sus verdaderos sacrificios». Un escalofrío recorrió la espalda de Marta. «No sé de qué habla». La anciana se acercó y, sin pedir permiso, colocó una mano arrugada sobre el vientre de Marta. Sus ojos, nublados por cataratas, parecieron ver a través de ella. «Lo llevas dentro, la semilla oscura, él te eligió bien». Marta retrocedió asustada. «¿Quién es usted? ¿Conoce a Warren?» La anciana soltó una risa seca, como hojas secas arrastradas por el viento. «¿Warren? Nombres, siempre cambiando nombres. Lo conocemos desde antes, mucho antes, el que regresa, el que trae a la madre». Antes de que Marta pudiera preguntar más, un grupo de turistas apareció en el sendero. Cuando volvió a mirar, la anciana había desaparecido entre las ruinas. Perturbada por el encuentro, Marta decidió regresar a la ciudad. Durante el trayecto en autobús sintió náuseas y un dolor punzante en el abdomen. Al llegar a casa, corrió al baño y vomitó. En el espejo, su reflejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Estaba pálida, con ojeras profundas y el cabello sin brillo. Pero lo que más la alarmó fue una mancha oscura que se extendía por su cuello, como un moretón, pero con formas que recordaban vagamente a la estatuilla de obsidiana. Esa noche, el dolor se intensificó. Sentía como si algo se moviera dentro de ella, arañando sus entrañas. Cuando por fin logró dormirse, tuvo el sueño más vívido hasta entonces. Estaba en una cueva iluminada por antorchas, recostada sobre un altar de piedra. A su alrededor, figuras encapuchadas cantaban en una lengua ancestral. Warren estaba allí, pero su rostro cambiaba constantemente, transformándose en algo inhumano, con rasgos que recordaban a las máscaras zapotecas. En sus manos sostenía la estatuilla de obsidiana, ahora del tamaño de un niño pequeño. La colocaba sobre el vientre de Marta y comenzaba a hundirse en su piel, fundiéndose con ella. Despertó gritando, empapada en sudor. Doña Concepción entró corriendo a su habitación. «¡Marta! ¿Qué pasa, mijita?» «Algo está mal, mamá. Muy mal». Marta se incorporó sintiendo un dolor insoportable. Cuando apartó las sábanas, ambas vieron con horror que estaban manchadas de sangre. En el hospital, los médicos no encontraron explicación para el sangrado. Todos los exámenes resultaron normales, excepto por una anemia leve. Sin embargo, cuando el ginecólogo realizó una ecografía de rutina, su expresión cambió. «Señorita Salas, ¿sabía usted que está embarazada?» El mundo pareció detenerse para Marta. «Eso es imposible», murmuró. «Yo nunca he estado con nadie». El médico la miró con escepticismo. «Los resultados son claros. Está en el primer trimestre, aproximadamente 8 semanas. Le digo que es imposible». La voz de Marta se quebró. «Soy virgen, lo juro por Dios». El médico intercambió una mirada con la enfermera. Habían visto casos similares. Jóvenes religiosas que negaban lo evidente, atrapadas entre el miedo y la vergüenza. «Entiendo que esto puede ser difícil de aceptar, pero los hechos son los hechos. Le recomendaría comenzar con cuidados prenatales cuanto antes». Cuando el médico salió, doña Concepción entró en la habitación. Su rostro estaba tenso, sus ojos enrojecidos por el llanto. «¿Es verdad, Marta? ¿Estás esperando un hijo?» «Mamá, te juro que nunca he estado con ningún hombre». Marta tomó las manos de su madre. «Tienes que creerme».
Doña Concepción quería creerle. Conocía a su hija, sabía de su devoción, de su honestidad, pero también conocía la realidad. Las pruebas médicas no mentían. Si no fue un hombre, entonces se detuvo, incapaz de completar la frase. Fue él, mamá, Warren. De alguna manera él hizo esto. En los días siguientes, Marta fue sometida a más exámenes. Los médicos buscaban explicaciones alternativas, tumores que pudieran confundirse con un embarazo, desórdenes hormonales, incluso posibles abusos que Marta pudiera haber reprimido. Pero todos los resultados confirmaban lo mismo. Estaba embarazada de un feto aparentemente normal, aunque los niveles hormonales eran inusualmente altos. La noticia se extendió rápidamente por el pequeño barrio de Santa Lucía. Los vecinos, antes amables, ahora miraban a Marta con una mezcla de curiosidad morbosa y desaprobación. En la iglesia, donde ella y su madre habían encontrado consuelo durante años, ahora se sentían como intrusas. Una tarde, mientras Marta descansaba en su habitación, recibió la visita del padre Joaquín. El sacerdote, un hombre de unos 60 años con expresión afable, se sentó junto a su cama. «Tu madre me ha contado lo que está pasando», comenzó. «Sé que estos momentos son difíciles». Marta miró al techo, evitando los ojos del sacerdote. «Nadie me cree, padre, ni siquiera mi propia madre». «Yo te creo, Marta». Ella giró la cabeza sorprendida. «¿De verdad?» El padre Joaquín asintió lentamente. «La Iglesia reconoce que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Fuerzas oscuras que pueden manifestarse de maneras inesperadas. ¿Está diciendo que esto es obra del diablo?» La voz de Marta tembló. «No exactamente. Estoy diciendo que hay entidades más antiguas que nuestra fe, seres que los primeros evangelizadores encontraron cuando llegaron a estas tierras. Seres que no fueron completamente desterrados, sino que se mezclaron con nuestras creencias, escondiéndose en los pliegues de la historia». El sacerdote sacó de su bolsillo un pequeño crucifijo de plata. Este crucifijo perteneció a Fray Bartolomé de Olmedo, uno de los primeros misioneros en Oaxaca. Según los registros del convento, lo utilizó para exorcizar a una joven indígena que, como tú, aseguraba estar embarazada sin haber conocido varón. Se decía que llevaba en su vientre al hijo de Pitao Kosovi, el dios zapoteco de la fertilidad. «¿Qué pasó con ella?», preguntó Marta, aunque temía la respuesta. «Los registros no lo especifican, pero quiero que lleves esto contigo». Le entregó el crucifijo. «Puede que necesites su protección en los días venideros». Después de la visita del padre Joaquín, Marta comenzó a investigar por su cuenta. En la biblioteca universitaria, buscó información sobre deidades zapotecas y rituales de fertilidad. Lo que encontró la dejó helada. Existían referencias a una ceremonia llamada el despertar de la Madre Oscura, donde una virgen era seleccionada para recibir la semilla de un dios. La ceremonia se realizaba en cuevas sagradas durante el solsticio de verano, y la elegida daría a luz 9 meses después, durante el equinoccio de primavera. Según los textos, el niño nacido de esta unión no sería completamente humano, sino un puente entre los mundos, capaz de abrir las puertas para el regreso de los antiguos dioses. La mayoría de los antropólogos consideraban estos relatos como mitos simbólicos, pero Marta comenzaba a sospechar una verdad más terrible. El embarazo avanzaba a una velocidad inusual. A los 3 meses, su vientre tenía el tamaño correspondiente a un embarazo de 6. Los médicos estaban desconcertados, pero atribuían el fenómeno a un posible error en la fecha de concepción o a un embarazo múltiple, aunque las ecografías mostraban un solo feto. Lo más perturbador eran los movimientos en su interior. No se sentían como las patadas de un bebé normal, sino como algo que se retorcía, que cambiaba de forma constantemente. A veces, Marta juraba sentir más de 2 extremidades moviéndose dentro de ella. Las pesadillas continuaban, cada vez más vívidas.
En ellas, Warren aparecía siempre, guiando un ritual donde Marta daba a luz no a un niño, sino a una criatura oscura, con ojos brillantes como obsidiana pulida, y siempre, al final del sueño, la criatura la miraba y hablaba con la voz de Warren. «Madre, has cumplido tu propósito». El embarazo de Marta se convirtió en el tema de conversación en todo Oaxaca. Algunos veían en ello un milagro, una repetición del dogma de la Inmaculada Concepción. Otros, más escépticos, hablaban de histeria colectiva o de un elaborado engaño. Periodistas de medios nacionales comenzaron a llegar a la ciudad, atraídos por la historia de la Virgen de Santa Lucía. Doña Concepción intentaba proteger a su hija del acoso mediático, pero era difícil. Su pequeña casa estaba constantemente rodeada de curiosos que esperaban ver a Marta, tocar su vientre, pedirle bendiciones o simplemente comprobar si todo era un fraude. La situación empeoró cuando un canal de televisión nacional emitió un reportaje sensacionalista titulado «Milagro o engaño en Oaxaca». El programa presentaba testimonios contradictorios. Vecinos que aseguraban conocer al supuesto padre del niño, médicos que hablaban de posibles trastornos psicológicos e incluso un supuesto experto en fenómenos paranormales que vinculaba el caso con antiguas profecías apocalípticas. La Iglesia, por su parte, mantenía una postura cautelosa. El obispo de Oaxaca había emitido un comunicado donde pedía prudencia y respeto por la privacidad de Marta, mientras se abstenía de hacer declaraciones sobre la naturaleza milagrosa del embarazo, hasta que una comisión eclesiástica investigara el caso. Solo el padre Joaquín permanecía firmemente al lado de Marta. Visitaba la casa de los Salas casi a diario, trayendo consuelo espiritual, y cada vez más frecuentemente información sobre los antiguos cultos zapotecos y los primeros esfuerzos de la Iglesia por erradicarlos. «He estado investigando en los archivos del convento», explicó una tarde, mientras compartía un té con Marta y su madre. «Hay registros de casos similares durante el siglo XVI, poco después de la conquista. Jóvenes indígenas que aseguraban haber sido visitadas por antiguos dioses». «¿Qué les pasó?», preguntó doña Concepción, aunque su expresión sugería que temía la respuesta. «Algunas fueron consideradas herejes y tratadas como tales. Otras dieron a luz, pero los registros sobre los niños son confusos. Hay menciones a criaturas de aspecto inusual que fueron ocultadas o eliminadas». Marta se estremeció y colocó instintivamente las manos sobre su vientre abultado. A pesar del miedo, de la confusión, había desarrollado un vínculo con el ser que crecía dentro de ella. Fuera lo que fuese, era parte de ella ahora. «Hay algo más», continuó el padre Joaquín, sacando de su bolsillo un papel amarillento. «Encontré esta página suelta entre los registros. Está en latín, pero he hecho una traducción aproximada». El documento, escrito con una caligrafía apretada y nerviosa, relataba el testimonio de un fraile dominico que había presenciado un ritual zapoteco en una cueva cerca de lo que hoy es Mitla. Describía a un hombre de aspecto europeo, pero con ojos que cambiaban como los de las serpientes, que dirigía la ceremonia. Los nativos lo llamaban el que regresa, y creían que era un dios que tomaba forma humana para caminar entre ellos. «La descripción coincide con lo que me contaste sobre Warren», dijo el sacerdote, «y la fecha de este documento es 1576. «Eso es imposible», murmuró Marta. «Significaría que Warren tiene casi 500 años, sí, o que es algo más antiguo aún, que toma diferentes formas a lo largo del tiempo». La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Doña Concepción fue a abrir, regresando momentos después con expresión preocupada. «Es Elena, tu compañera de la universidad. Dice que tiene información importante sobre Warren». Elena entró en la pequeña sala, visiblemente nerviosa.
Nunca había sido particularmente cercana a Marta, pero los rumores sobre su embarazo milagroso habían despertado su curiosidad. «Perdón por venir sin avisar», comenzó, «pero creo que deberías ver esto». Sacó de su bolso una tablet y mostró un artículo de un periódico digital estadounidense. El titular rezaba: «Antropólogo desaparecido después de polémicas declaraciones sobre cultos ancestrales». La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a un hombre de unos 40 años, con cabello entrecano y una cicatriz apenas visible en la ceja izquierda. Era Warren, sin duda. Según el artículo, el doctor Robert Warren, profesor de antropología en la Universidad de Massachusetts, había desaparecido 3 meses atrás, poco después de publicar un controvertido estudio sobre la supervivencia de rituales de fertilidad prehispánicos en comunidades aisladas de México y Guatemala. «Pero lo más extraño», continuó Elena, «es esto». Deslizó el dedo por la pantalla hasta llegar a otro artículo, este de un periódico mexicano fechado en 1985. Hablaba de un investigador estadounidense llamado Richard Wharton, desaparecido en la región de la Mixteca oaxaqueña mientras estudiaba rituales indígenas. La fotografía en blanco y negro mostraba a un hombre sorprendentemente similar a Warren, con la misma cicatriz distintiva. «Podría ser su padre, o incluso su abuelo», sugirió Elena. «Pero hay más». Un tercer artículo, este de un periódico español de 1938, mencionaba a un tal Rodrigo Varela, arqueólogo español que había causado revuelo con sus teorías sobre cultos mesoamericanos que habrían sobrevivido a la conquista. Varela había desaparecido durante una expedición a cuevas ceremoniales cerca de Monte Albán. La fotografía que acompañaba el artículo era borrosa, pero los rasgos generales, y especialmente la cicatriz en la ceja, eran inconfundibles. «Esto no tiene sentido», murmuró Marta sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. «Es como si fuera el mismo hombre apareciendo una y otra vez a lo largo del tiempo». El padre Joaquín examinaba las imágenes con expresión grave. «O algo que toma la misma forma». Los antiguos zapotecos creían en seres que podían cambiar de apariencia, entidades que no estaban limitadas por el tiempo como nosotros. Doña Concepción, que había permanecido en silencio, se persignó. «Sea lo que sea, no es humano, y lo que lleva mi hija en su vientre tampoco lo es». Marta sintió un movimiento brusco en su interior, como si la criatura hubiera reaccionado a las palabras de su madre. El dolor fue tan intenso que cayó de rodillas jadeando. «¡Marta!». Elena corrió a su lado, pero se detuvo en seco al ver algo que la dejó paralizada. Bajo la blusa de Marta, su vientre se movía de manera antinatural, como si algo dentro intentara tomar forma. Por un momento, todos creyeron ver el contorno de un rostro presionando desde el interior, con rasgos que no eran los de un feto humano. «Hay que llevarla al hospital», dijo el padre Joaquín, recuperándose de la impresión. «No», respondió Marta, con una voz que sonaba extrañamente compuesta a pesar del dolor. «Sé a dónde tengo que ir». En sus ojos había una determinación nueva, casi sobrenatural. Se levantó con dificultad y caminó hacia la puerta. «Hija, ¿qué haces?». Doña Concepción intentó detenerla, pero Marta la apartó con una fuerza que no parecía suya. «La cueva», dijo Marta. «Él me está llamando a la cueva». Sin que pudieran impedirlo, Marta salió a la calle y comenzó a caminar con paso decidido. Era como si una voluntad ajena la guiara. El padre Joaquín, doña Concepción y Elena la siguieron, desconcertados por este cambio repentino. Marta avanzaba por las calles de Oaxaca, como en trance, ignorando las miradas de los transeúntes. Su vientre, anormalmente grande, se movía bajo su ropa con espasmos rítmicos. A su paso, los perros aullaban y se escondían, y las aves levantaban el vuelo en bandadas nerviosas. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando llegaron a las afueras de la ciudad. Marta se dirigía hacia una zona boscosa en las estribaciones del monte,
un área poco transitada donde, según las leyendas locales, existían antiguas cuevas que los zapotecos habían utilizado para sus rituales más secretos. «Tenemos que detenerla», insistía doña Concepción, exhausta por la caminata. «No sabemos qué encontrará allí, o qué la espera», añadió el padre Joaquín, apretando el crucifijo que llevaba al cuello. Elena, que había permanecido en silencio durante el trayecto, se detuvo de repente. «Tal vez deberíamos dejarla ir». Doña Concepción la miró escandalizada. «¿Qué dices? Piénselo», continuó Elena. «Si lo que lleva dentro no es normal, quizás sea mejor que nazca lejos de la ciudad, lejos de la gente». El padre Joaquín negó con la cabeza. «No podemos abandonarla. Sea lo que está pasando, Marta sigue siendo una hija de Dios». Continuaron siguiéndola a través del bosque, mientras la oscuridad se hacía más densa. Marta parecía conocer el camino perfectamente, a pesar de que nunca había estado en esa zona. Finalmente, se detuvo frente a la entrada de una cueva semioculta entre la vegetación. La abertura era estrecha, apenas lo suficiente para que pasara una persona. De su interior emanaba un olor antiguo, a tierra húmeda y algo más, algo orgánico y perturbador. «Él está ahí dentro», dijo Marta, y su voz sonaba diferente, más profunda. «Me está esperando». Antes de que pudieran detenerla, Marta se introdujo en la cueva. Los demás dudaron un momento, pero finalmente la siguieron, encendiendo las linternas de sus teléfonos móviles para iluminar el camino. El interior de la cueva descendía en un túnel estrecho que se ensanchaba gradualmente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, petroglifos que representaban figuras humanoides con cabezas de animales y mujeres embarazadas con vientres desproporcionadamente grandes. «Son símbolos zapotecos», murmuró el padre Joaquín. «Representan el culto a Pitao Kosovi y a la Madre Oscura». Después de unos 100 metros, el túnel desembocaba en una cámara circular de unos 20 metros de diámetro. En el centro había un altar de piedra, desgastado por el tiempo pero aún reconocible. A su alrededor, dispuestas en círculo, había pequeñas estatuillas similares a la que Warren había mostrado a Marta, aunque más grandes y elaboradas. Y allí, de pie junto al altar, estaba él. Warren, o como quiera que se llamara realmente, vestía una túnica negra que contrastaba con su piel pálida. Su rostro, iluminado por las antorchas que ardían en las paredes, quien las había encendido, mostraba una sonrisa de triunfo. «Por fin has llegado, Marta», dijo con una voz que parecía resonar desde las profundidades de la tierra. «La hora se acerca». Doña Concepción dio un paso adelante, interponiéndose entre Warren y su hija. «No sé quién o qué eres, pero deja en paz a mi hija». Warren la miró con desdén. «Tu hija fue elegida, mujer. El hijo que lleva en su vientre abrirá el camino para el regreso de los antiguos dioses, los verdaderos dioses de esta tierra, no el dios extranjero que ustedes adoran». El padre Joaquín se adelantó, sosteniendo en alto el crucifijo. «En el nombre de Cristo te ordeno que liberes a esta joven». Warren soltó una carcajada que hizo temblar las paredes de la cueva. «Tus símbolos no tienen poder aquí, sacerdote. Este lugar existía mucho antes que tu iglesia y seguirá existiendo cuando ella sea olvidada». Mientras hablaban, Marta había avanzado hacia el altar como sonámbula. Su rostro mostraba una expresión de éxtasis doloroso, y su vientre se movía con violencia, como si la criatura en su interior luchara por salir. «Ha comenzado», anunció Warren, extendiendo los brazos. «La Madre Oscura renacerá esta noche». Marta se recostó sobre el altar, arqueando la espalda con un grito desgarrador. Su vestido se rasgó, revelando su vientre distendido donde se dibujaban formas imposibles, como si múltiples extremidades presionaran desde dentro. El padre Joaquín comenzó a recitar oraciones en latín, mientras doña Concepción lloraba, paralizada por el horror. Elena, que había permanecido en segundo plano,
sacó su teléfono y comenzó a grabar la escena entre el miedo y la fascinación morbosa. Warren se acercó a Marta y colocó sus manos sobre su vientre, murmurando palabras en una lengua antigua que ninguno de los presentes comprendía. A medida que recitaba, las estatuillas dispuestas alrededor del altar comenzaron a vibrar, emitiendo un zumbido bajo que hacía doler los huesos. «Pitao Kosovi, Señor de la vida y la muerte», cantaba Warren. «Acepta nuestra ofrenda y regresa a nosotros. La Madre Oscura te ha preparado el camino». El suelo comenzó a temblar y pequeñas piedras caían del techo de la cueva. Elena dejó caer su teléfono, que se estrelló contra el suelo. El padre Joaquín seguía rezando, cada vez más alto, como si intentara contrarrestar el ritual con sus propias oraciones. De repente, Marta abrió los ojos, que ahora brillaban con un resplandor amarillento como los de un felino en la oscuridad. Miró directamente a Warren y habló con una voz que no era suya. «Tú no eres el elegido. Has engañado a los guardianes, has usurpado el ritual». Warren retrocedió, confundido. Por primera vez, su expresión mostraba miedo. «No, yo soy el intérprete, el que prepara el camino». «Eres un impostor», continuó Marta, o lo que hablaba a través de ella. «Has corrompido el ciclo con tu ambición. El hijo no será tuyo». Un grito animal escapó de la garganta de Warren mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar. Su piel se agrietaba como cerámica vieja, revelando algo oscuro y fluido debajo. «No, he esperado siglos por este momento». Marta se incorporó sobre el altar, con movimientos que no parecían humanos. Su vientre palpitaba visiblemente y un líquido oscuro comenzó a fluir entre sus piernas, pero no era sangre. Era algo más denso, casi negro, que al tocar el suelo de la cueva comenzaba a moverse con voluntad propia. «El ciclo debe completarse», dijo Marta, y su voz resonaba ahora como un coro de voces antiguas. «Pero no como tú esperabas». Con un último grito de agonía, el cuerpo de Warren colapsó sobre sí mismo, como si una fuerza invisible lo comprimiera. Su piel, su carne, sus huesos se licuaron, convirtiéndose en la misma sustancia oscura que emanaba de Marta. Esta masa se deslizó por el suelo de la cueva hasta llegar al altar, donde comenzó a ascender por las piernas de Marta, fundiéndose con ella. Doña Concepción, el padre Joaquín y Elena observaban la escena, paralizados por un terror que iba más allá de su comprensión. No era solo miedo lo que sentían, sino una reverencia primitiva, el reconocimiento instintivo de estar presenciando algo sagrado y terrible. El proceso duró apenas unos minutos, aunque para los testigos pareció una eternidad. Cuando terminó, Marta yacía inmóvil sobre el altar, su vientre ahora plano como si nunca hubiera estado embarazada. Su piel brillaba con un resplandor sobrenatural, y en su rostro había una expresión de paz absoluta. «¿Marta?» Doña Concepción se acercó temblorosa, extendiendo una mano hacia su hija. Lentamente, Marta abrió los ojos. Eran sus ojos normales, oscuros y cálidos. Miró a su madre con expresión confundida. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos?» El padre Joaquín se acercó, cauteloso pero esperanzado. «¿Recuerdas algo, hija?» Marta negó con la cabeza. «Recuerdo sueños, muchos sueños extraños, y a un hombre con una cicatriz». Miró a su alrededor, buscando. «¿Dónde está él?» «Se ha ido», dijo Elena, que había recuperado su teléfono y comprobaba con frustración que la grabación se había corrompido, mostrando solo estática. «Se disolvió». «¿Y el bebé?», preguntó Marta, llevándose las manos al vientre ahora plano. El padre Joaquín y doña Concepción intercambiaron miradas inciertas. ¿Había sido todo una alucinación colectiva? ¿Un episodio de histeria masiva, como sugerían algunos escépticos? Pero los cuatro habían visto lo mismo, habían presenciado algo que desafiaba toda explicación racional. No hubo ningún bebé.
dijo finalmente doña Concepción, decidiendo que algunas verdades eran demasiado terribles para ser recordadas. Tuviste una enfermedad, pero ahora estás curada. Marta asintió lentamente, aunque una parte de ella sabía que no era toda la verdad. Sentía un vacío en su interior, pero no como una pérdida, sino como una liberación, como si algo que había estado creciendo dentro de ella durante siglos, no solo durante estos meses, finalmente hubiera encontrado su camino. Se levantó con la ayuda de su madre y el sacerdote. Se sentía débil, pero extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás un peso invisible que había cargado toda su vida sin saberlo. Mientras salían de la cueva, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado. Marta miró hacia el este, hacia el sol naciente, y por un instante creyó ver en el horizonte la silueta de una mujer con un niño en brazos. La figura parecía mirarla directamente, antes de desvanecerse con los primeros rayos del sol. ¿Viste eso?, preguntó a los demás, pero todos estaban ocupados negociando el difícil descenso por el sendero. En los meses siguientes, la vida en Oaxaca volvió gradualmente a la normalidad. El caso de la Virgen de Santa Lucía fue olvidado por los medios, sustituido por nuevas historias sensacionalistas. Los vecinos dejaron de murmurar a espaldas de Marta, y ella pudo reanudar sus estudios de enfermería. Los médicos que la examinaron no encontraron evidencia física de que hubiera estado embarazada alguna vez. Los registros hospitalarios anteriores habían desaparecido misteriosamente y las ecografías que mostraban al supuesto feto se habían deteriorado, volviendo las imágenes irreconocibles. El padre Joaquín, por su parte, había recopilado toda la información que pudo encontrar sobre el culto a la Madre Oscura y la había enviado al Vaticano, junto con su testimonio personal de lo ocurrido en la cueva. Nunca recibió respuesta oficial, pero poco después fue trasladado a una pequeña parroquia en Chiapas, lejos de Oaxaca y sus misterios ancestrales. Elena terminó sus estudios y se mudó a la Ciudad de México, donde ocasionalmente contaba la historia como una anécdota curiosa, aunque con el tiempo llegó a dudar de sus propios recuerdos de aquella noche. Solo doña Concepción mantuvo vivo el recuerdo de lo sucedido. Cada año, en el aniversario de aquella noche en la cueva, encendía una vela negra frente a la imagen de la Virgen y murmuraba oraciones que mezclaban el catolicismo con palabras más antiguas, en una lengua que no sabía que conocía. Marta siguió con su vida. Se graduó como enfermera y eventualmente se casó con un joven médico que había conocido durante sus prácticas hospitalarias. Con el tiempo tuvo hijos normales que nacieron de la forma habitual. Pero a veces, en sus sueños, seguía viendo a aquella mujer en el horizonte, sosteniendo a un niño que nunca envejecía, un niño con ojos antiguos que la miraban con una mezcla de reproche y gratitud. Y cada vez que veía a una embarazada en el hospital donde trabajaba, sentía un escalofrío recorrer su espalda y se preguntaba qué crecía realmente en el vientre de cada madre, qué antiguas entidades esperaban su oportunidad para regresar al mundo a través del milagro cotidiano del nacimiento. Porque Marta Salas sabía, en lo más profundo de su ser, que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente, y que los dioses antiguos, los verdaderos dioses de esta tierra, tenían más paciencia que cualquier humano podría imaginar. Podían esperar siglos, milenios, para encontrar el momento adecuado, el vientre adecuado, para su regreso. Y a veces, cuando Marta sostenía a sus propios hijos en brazos y les cantaba viejas canciones de cunas zapotecas que no recordaba haber aprendido, se preguntaba si ellos también llevaban en su sangre la marca de aquella noche en la cueva, el legado de una unión imposible entre lo humano y lo divino, entre el presente y un pasado tan antiguo que ni siquiera tenía nombre.